Hola, ¿qué tal? El presente video es para mostrar la configuración y puesta en funcionamiento de un controlador CMMT en Studio 5000. Este video es utilizando un equipo de motores a pasos CMMT ST, pero el mismo procedimiento se utiliza para configurar un controlador de servomotores de la serie CMMT AS. Básicamente tenemos esta estructura. Tenemos un PLC de Rockwell y estamos operando a través de, vamos a operar a través de Ethernet IP el controlador CMMT-ST. Recordemos que nuestros controladores CMMT-ST tienen puertos RJ45. En la parte frontal tiene uno descrito como X18 y este puerto es el puerto de configuración donde nosotros a través de Festo Automation Suite descargaremos todos los parámetros de configuración para el equipo. Y en la parte superior tenemos dos puertos, el XF1 in y XF2 out. Estos son los puertos de comunicación para Ethernet IP. En el ejemplo, pues nosotros estamos conectados del XF1 in al PLC de Rockwell, ¿sale? Bueno, lo primero que debemos hacer es visitar el portal de soporte de Festo, tecleando www.festo.com. En la sección de soporte y descargas, vamos a escribir el número de parte que viene descrito en la etiqueta de nuestro producto. Para este caso, CMMT ST 08 1C, perdón, EP. Este es el código del producto que tengo físicamente. Y en la sección de documentación para el usuario podemos encontrar manuales y pues toda la documentación técnica correspondiente a conexiones, operación, etc. En la sección de software nosotros podemos encontrar el plugin correspondiente al Festo Automation Suite. El más nuevo es la versión 2018. Y también podemos encontrar la librería, aquí donde dice Function Blocks Rockwell, para operar el equipo. Y es importante que obtengamos también este que dice Firmware Package, porque aquí están los archivos EDS que vamos a utilizar en Studio 5000. Bueno, una vez que tenemos esto instalado, instalado todo esto, como comentaba, vamos a iniciar el Festo Automation Suite y pues realizar la configuración correspondiente. En este caso yo tengo un controlador CMMT ST, su motor a pasos, la mecánica que corresponde a un actuador tipo EPCO. Y es lo importante para operar este equipo por Ethernet IP. Aquí en la pestaña Device Settings, nosotros lo encontramos en esta sección. Es importante que aquí definamos la dirección IP de comunicación de nuestro protocolo Ethernet IP. Recordemos que el CMMT, como les hacía mención, tiene un puerto de configuración y puertos de comunicación Ethernet IP. Esta es la dirección que corresponde al Ethernet IP. En la parte de telegrama nosotros podemos encontrar tres opciones. El telegrama 1 y el 102 corresponden a un control por velocidad y el telegrama 111 es control por posición. Voy a utilizar el telegrama 111. Básicamente de la sección de configuración, los primeros pasos es lo que necesitamos. Luego en la sección de Fieldbus, nosotros vamos a encontrar esta parte que dice Factor Group.
Aquí en Factor Group corresponde básicamente al escalamiento que nosotros vamos a utilizar, ya que del bloque de función de Rockwell que descargamos, nosotros vamos a enviar valores enteros, pero por ejemplo podemos mandar una posición con decimales, por ejemplo avanzar a la posición 80.25, se me ocurre. Y nosotros mandamos ese valor como un número entero y se interpreta con el controlador, dependiendo aquí el escalamiento que pongamos. Si queremos conocer más información al respecto, ustedes pueden descargar el manual del CMMT que se encuentra en el portal de soporte y descargas y ustedes pueden leer más al respecto en la parte de scaling. Aquí viene explicado muy bien todo este tema. ¿Sale? Bueno. Una vez que definimos estos parámetros, hay que descargarlos al equipo. Aquí vamos a hacer la descarga correspondiente. Y revisar que podemos tener comunicación ya con el equipo. Aquí estamos escribiendo los parámetros que tuvieron una modificación con respecto a la última descarga al controlador. ¿Sale? Entonces aquí estamos conectados y hago esto porque me gusta verificar aquí en la sección de Interface que la dirección IP que yo establecí en configuración sea la que se encuentra como activa. ¿Sale? Entonces aquí podemos ver que sí corresponden estos valores. Muy bien, voy a guardar aquí los parámetros en el dispositivo. Y bueno, vamos a abrir el EDS Hardware Installation Tool de Rockwell Automation para instalar los archivos EDS que descargamos del portal de soporte y descargas de Festo. Un segundo aquí en lo que inicia. Vamos a dar clic en agregar. Buscamos el archivo EDS correspondiente al CMMTST. Voy a buscarlo. Mi directorio sé que es MMTST, Ethernet IP. Aquí ya está. EDS. Selecciono y ponemos Open. Next. Listo, aquí terminó la instalación del archivo EDS de forma correcta. Y bueno, salimos de este editor. Una vez que tenemos el archivo EDS instalado, vamos a Studio 5000 y hay que agregar, bueno, un nuevo módulo aquí en la sección de Ethernet. Para esto yo ya tengo aquí mi archivo base con la configuración del PLC que estoy utilizando. Y pues voy a trabajar ya directamente en agregar el módulo en la conexión de Ethernet. Ok, vamos a dar clic en nuevo módulo. Nos va a aparecer una ventana donde vienen pues aquí los archivos que se pueden agregar. En este caso yo voy a utilizar un CMMT. Tengo previamente instalado el LDS también del CMMT AS, pero recordemos que nosotros para el ejemplo vamos a utilizar un CMMT ST. Vamos a dar clic en crear. Y le voy a poner CMMT ST EPCO.
Y voy a escribir la dirección IP que corresponde al puerto de configuración, bueno, al puerto de comunicación XF1 de Ethernet IP. Es la 192.168.2.4. Y solo para confirmar, en Automation Suite nosotros tenemos que es la 192.168.2.4 y pues sí corresponde. Luego vamos aquí a Change para indicar el tipo de datos que nosotros vamos a manejar. En este caso solo voy a utilizar el posicionamiento básico y pues son tipo int, y vamos a usar 12 bytes de entrada y 12 bytes de salida. Si fuera a utilizar el Extended Process Data, donde nosotros podemos monitorear algunos otros parámetros, puedo acceder a este menú, pero de un inicio solo lo vamos a hacer de control básico. Si utilizamos el Extended Process Data, podemos monitorear ciertos parámetros, como por ejemplo la corriente que está consumiendo el motor, entre algunos otros parámetros interesantes. Igual, si desean más información, pueden consultar el manual de la familia CMMT-ST para obtener más información de este tipo de control. Entonces damos clic en OK, ponemos en Yes y vamos a dar clic aquí nuevamente en OK. Vamos a dar clic en Close y vamos a revisar aquí unas propiedades. Aquí está escrito el nombre, la dirección IP. Aquí en conexión vamos a bajar el tiempo a 10. Y bueno, aquí hay alguna información interesante, ¿no? Vamos a dar clic en aplicar y posteriormente en OK. Muy bien. Vamos a hacer una descarga para revisar que pues todo está bien y ver si podemos establecer la comunicación con el controlador. Para esto voy a ir al menú Communication, Who Active. Y bueno, aquí está procesando. Aquí ya tengo yo la conexión Ethernet con mi tarjeta de la PC y todo ya configurado previamente. Y vamos a ver qué elementos encuentra. Aquí está el controlador CMMT-ST con la dirección que nosotros establecimos. Y aquí está mi PLC. Voy a seleccionarlo para establecer como la ruta activa. Y pues vamos a dar clic en descargar. Ok, vamos a dar clic en descargar. Y vamos a verificar que no tengamos ningún error en nuestra comunicación. Para esto esperamos aquí un poco, mandamos a run y en el módulo que agregamos vamos a propiedades y en la sección de conexión aquí vemos module fault. Si hubiera algún error aquí lo pudiéramos ver y pues está corriendo. Entonces la comunicación se hizo de manera correcta. Vamos a salirnos de línea para agregar el add-on instruction. Para agregar el add-on instruction hay que ir a Assets, Add-on Instruction, importar. Y bueno, depende aquí el directorio de descarga. En este caso, aquí está la ruta donde yo lo guardé. Y vamos a elegir
point to point, perdón. Existen algunos, por ejemplo, el Extended Process Data, como les decía, control por velocidad, etcétera. Entonces voy a agregar el point to point y vamos a dar clic en Open. Me va a desplegar una ventana emergente, debería, donde va a mostrar ciertas características. Y pues le voy a dar clic en OK. No voy a modificar nada para esta ocasión. Para verificar si el add-on instrucción se instaló de forma correcta, nosotros podemos verlo ya listado aquí en la parte de AOI. Y aquí están los tipos de datos también. Entonces, algo interesante aquí, nosotros podemos abrir esta parte de Open Definition y en la sección de Help podemos ver todas las variables, los datos de entrada y de salida que tiene este bloque de función. ¿Sale? Aquí hay información, tipo de datos, etcétera. Entonces, ok, podemos consultar esa sección cuando se necesite. O bien, al momento de hacer la descarga de la librería, viene un archivo, es una nota de aplicación, donde nosotros podemos consultar toda la información correspondiente a las variables de entrada, las variables de estado, etcétera. ¿Sale? Muy bien, entonces regresamos a Studio 5000. Y lo primero que vamos a hacer es, aquí en la parte de Main Program, vamos a agregar una rutina para insertar nuestro add-on instruction, perdón. Damos clic en OK. Y una vez que tenemos nuestra subrutina, vamos a agregar el add-on. Aquí lo podemos ver, Point to Point Drive. Lo agregamos y pues podemos ver que hay algunos errores aquí. Porque tenemos que definir los datos de status, los datos de control y temas aquí del connection fault. Una forma de hacerlo es visitando aquí la parte de controller tags y en la parte de CMMTST, en los datos de entrada, nosotros podemos ver este bit y lo podemos copiar. Entonces, aquí lo podemos copiar y pegarlo en esta parte. O bien, podemos posicionarnos, buscarlo en esta lista, por ejemplo, aquí está. Y es importante que seleccionemos todos los 12 bytes, ¿sale? Entonces, aquí están los datos de entrada, los datos de salida y, como les decía, hay que agregar también la parte de connection fault. Aquí está. Listo. Entonces, una vez que tenemos estos tres datos, me sigue apareciendo aquí en error. ¿Por qué? Porque no le he puesto nombre a este bloque de función. Entonces, voy a ponerle el nombre EPCO, function block, clic derecho. Aquí está, lo voy a agregar. Vamos a crearlo. Y tenemos listo ya la parte de todos los datos y ya no tenemos el error. Muy bien. Es importante que, bueno, como aquí lo agregamos como una subrutina, que en la rutina principal nosotros lo mandemos llamar para que se esté ejecutando constantemente. Ok, muy bien. Entonces aquí ya lo tenemos agregado a nuestra rutina principal también. Y vamos a proceder con una descarga nuevamente para
confirmar que esté funcionando todo de manera correcta. Ok, lo primero que podemos observar es que el equipo está en error. Y pues para quitar el error hay que identificar este bit que dice, acknowledge error, ACK error. Hay que mandarlo a 1 y posteriormente a 0. Aquí es un error porque no tenía parámetros ni nada, entonces ya limpiamos el error correspondiente. Es importante que conozcamos la secuencia para habilitar el controlador, para habilitar nuestro equipo. Tenemos 3 bits aquí que dice intermediate stop, cancel traversing y enable access. Estos bits deben estar todos como true o habilitados para que podamos habilitar el equipo. Entonces tenemos intermediate stop como 1, cancel traversing como 1 y enable access. Una vez que tenemos estos bits en true, podemos ver aquí en los bits de status que el actuador se encuentra, bueno, el motor se encuentra habilitado. Otro detalle que podemos notar aquí es que el actuador no está referenciado. Pero antes de enviarlo a buscar su rutina de referencia, quisiera platicarles un poquito más sobre intermediate stop y cancel traversing. Estas funciones o estas instrucciones lo que hacen es, por ejemplo, si yo mando el bit de intermediate stop de 1 a 0, lo que va a pasar es que se va a detener el movimiento que se está ejecutando y se va a activar nuevamente cuando yo regrese este bit a 1. Si cancel traversing lo envío de 1 a 0, se va a interrumpir el movimiento, pero al momento de yo regresarlo a 1, no va a continuar el movimiento como con intermediate stop, sino que para continuar el movimiento después de un cancel traversing debo de dar nuevamente una instrucción o un valor true aquí a execute mode para que continúe el movimiento. Ahorita nos va a quedar un poco más comprendido cuando hagamos un movimiento. Bueno, entonces les decía, no está referenciado el equipo, por lo que lo primero que debemos hacer es mandarlo a home. Para esto voy a consultar la librería la nota de aplicación que viene junto con la librería. Y aquí hay una sección importante que dice Mode Post, los modos de posicionamiento o de operación que tiene el equipo. Son todos estos, los voy a copiar para agregarlos aquí a mi instrucción y poder verlo, ¿no? Poder ver a detalle cada uno de ellos. Ok, entonces notamos que el modo de operación 4 y 5 corresponden a la rutina de referencia, a la rutina de home. Solo que el 4 dice home Test Automation Suite Configuration y el 5 dice home por actual position, current position. Entonces, yo quiero hacer el home como lo configuré en el Test Automation Suite. En este caso estoy haciendo home mediante un tope o en un sentido de, digamos, de movimiento negativo. Entonces en mode post voy a mandar a 4 este valor y en execute mode voy a dar un valor de 1. Notemos cómo la actual position comienza a cambiar hasta que llega a 0.
Si el actuador hace su rutina de referencia de forma correcta, AxisRef se va a encender. Si hubiera algún error en la rutina, pues aquí lo vamos a poder ver con estos bits de estado. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra rutina de home. El primero de los movimientos del cual vamos a platicar es el Relative Position. Es el modo 1. Y para hacer el movimiento relativo hay que agregar un valor de velocidad y de posición. Pero aquí tenemos una sección que dice Base Speed Value. Este valor nosotros lo declaramos aquí en la parte de Field Boost. Y corresponde a este valor de aquí. Nosotros tenemos declarado que la velocidad base son 0.4 metros por segundo. Pero con el escalado que estoy declarando aquí para la velocidad, corresponde a milímetros. Entonces, yo debo agregar 0.4 metros, son 400 milímetros por segundo. Entonces, este valor, como les decía, debe coincidir con el que tenemos declarado aquí como la velocidad base. Y al momento de nosotros en movimiento relativo o en absoluto, al mandar aquí un valor de velocidad, es un porcentaje de esta velocidad descrita. Si quisiéramos consultar más detalles, por ejemplo, del tema de la velocidad o del tema de la posición, podemos consultar en la Application Note los rangos de la velocidad, en qué porcentajes podemos manejarlo. ¿Sale? Bueno, entonces ya definimos la velocidad base. Para nuestro movimiento absoluto, vamos a decir que voy a utilizar el 20% de este valor de 400 milímetros por segundo y vamos a mandarlo a un avance de 15 milímetros. Con el factor group, como les comentaba, con el escalamiento que yo estoy usando, debo agregar 3 ceros. ¿Para qué? Para moverlo a 15 milímetros. Entonces, una vez que definí la velocidad, la posición, debo de enviar un flanco positivo en Execute Mode, por lo que lo regreso a 0 y lo vuelvo a ejecutar. Notemos cómo nuestra posición actual dice que estoy en 15,000 y no sé si alcanzaron a percibir que Axis Pose se apagó y se volvió a habilitar cuando alcancé la posición de 15 milímetros. Entonces, para confirmar que efectivamente estoy en 15 milímetros, puedo ir a Fast Automation Suite y aquí podemos ver el Set Point Position. Yo mandé 15 y mi posición actual son 15 milímetros, en efecto. Ok, ¿qué pasa si yo a este Move Relative vuelvo a enviar un movimiento de 15 milímetros? Notemos que avanza, pero mi posición actual ahora es 30. Bueno, cerca, ¿no? Ahí con la variación es 30. Entonces, si yo vuelvo a mandar este movimiento, vean cómo ahora mi posición es 45. Confirmamos en Automation Suite y tenemos 45 milímetros de posición. Entonces, recordemos que el Move Relative me va a dar incrementos de posición dependiendo del valor que nosotros pongamos y en n cantidad de veces, ¿no? Siempre y cuando nuestra carrera, pues, límite lo permita. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo voy al modo de posicionamiento 2, el modo Absolute, y voy aquí a Execute Mode, lo voy a mandar a 0, y voy a ejecutar igual esos 15 milímetros de avance? Mandamos a True el bit y notemos cómo el movimiento es negativo en sentido de alcanzar los 15 milímetros de la forma absoluta. Es decir, de la carrera de 0 a 100 milímetros que nosotros tenemos de trabajo en nuestro actuador, yo me voy a posicionar en 15 milímetros. Eso es. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar este movimiento, notemos que el actuador no se movió. ¿Por qué? Porque nos dice, oye, me estás mandando a 15 milímetros absoluto, ya llegué, ya estoy ahí. Y pues podemos confirmar la posición aquí en Fast Automation Suite.
Muy bien, una vez que, por ejemplo, aquí yo puedo comandar otra posición de 15 milímetros, me voy a ir a, no sé, 86.5. Bueno, vamos a utilizar dos dígitos. 86, 52. Entonces, igual, mismo valor de la velocidad, vamos a manejarlo así. Va a 0, nuevamente a 1, y notemos cómo nuestra posición actual está cambiando hasta llegar al valor que comandamos. Confirmamos en Festo Automation Suite y vemos que nuestra posición comandada fue 86.52 y nuestra posición actual es pues cercano, ¿no? Ahí la variación, cercano al 86.52. Entonces, eso es el movimiento absoluto. Recordemos que hay que mandar un valor de posición, un valor de velocidad y pues, un flanco positivo en el bit de Execute Mode. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo dejo Execute Mode activo y, por ejemplo, no sé, 5, voy a moverme a 5 milímetros, no se mueve hasta que yo le doy un flanco positivo en Execute Mode? ¿Sale? Muy bien, eso es todo respecto a los movimientos relativos y absolutos. Otro tipo de movimiento interesante es el jog. Para explicarles un poco sobre el jog, voy a mandar Execute Mode a 0. Es para el modo de funcionamiento por jogging, el 7. Es indistinto si tenemos el bit Execute Mode, si tenemos un valor en la posición o en la velocidad. Para comprobarlo, voy a mandar estos valores a 0 y voy a cambiar Mode Pause, perdón, a jogging. Entonces detectamos estos dos bits que dice jog 1 y jog 2. Jog 1 hace referencia al movimiento positivo y jog 2 al que está definido como nuestro movimiento negativo. Por ejemplo, los movimientos positivos yo los tengo del motor hacia la parte extendida del vástago y los negativos pues es regresando hacia el motor. Entonces voy a mandar a 1, el jog 1, y notemos cómo se mueve la posición. Voy a enviarlo nuevamente para que puedan apreciar el movimiento. Y por ejemplo, en jog 2, lo voy a mover y vean cómo se mueve en sentido negativo. Detengo el movimiento aquí rápido para evitar exceder el límite de software. ¿Qué pasa si dejo el jog encendido? Cuando alcance el límite que tengo como software, el límite de carrera que definí por software, se va a ir a un error. Entonces aquí pues lo que debo hacer es regresar este bit a 0, deshabilitar el controlador, este bit, y dar acknowledge error. ¿Sale? Regreso a este bit y pues aquí ya me permite habilitar nuevamente. Tengo el warning activo, ¿por qué? Porque estoy en el límite, entonces ya por ejemplo me puedo mover con el jog negativo y moverme en sentido contrario a esa parte. Muy bien, entonces este warning lo eliminas igual con Acknowledge Error. Una vez que ya me retiré del límite de la carrera por software, ya me permite eliminar este warning. Entonces, este movimiento es muy utilizado pues para movimientos manuales, ya sea para ahí establecer setups de la máquina, etcétera. La otra opción que tenemos es el modo 6, el Record Selection, operación por tabla. Antes de utilizar este modo, es importante que nosotros tengamos una tabla de registros, creada en Automation Suite. En la parte de parametrización, en Axis, viene la opción Record List.
Aquí, pues nosotros podemos ver, esta es una tabla que yo hice con posiciones o funciones de forma random. Y, por ejemplo, al movimiento 1 yo le puse una rutina de homing, de aquí puse el tipo de home. El 2 es una posición, es alcanzar una posición. Esa posición target es 0 milímetros con esta velocidad, este valor de aceleración, desaceleración. El 3 es esta posición, velocidad, aceleración, etcétera, ¿no? Con las otras también. Notemos que aquí yo tengo una transición. Esas transiciones se pueden o no agregar. Yo las agregué para hacer un movimiento cíclico de la posición 2. Cuando alcance la posición me voy a ir a la línea 3. Una vez que alcance 35 milímetros me voy a ir a la línea 4. Una vez que alcance 85 milímetros me voy a ir a la posición 5. Y una vez que alcance 95 milímetros, que es el valor de la posición 5, voy a regresar a la 1 y voy a estar ejecutando de forma como un loop, ¿no? De forma repetida. Esto lo voy a ejecutar para que ustedes puedan explicarles un poco más el intermediate stop y el cancel traversing. Y pues obviamente el tema de cómo mandar llamar posiciones de la tabla. Básicamente no tiene mucha ciencia. Por ejemplo, notemos mi posición actual. Y lo primero que yo voy a hacer es ejecutar la fila 1 para hacer la rutina de home. Con mi modo de posición 6, la posición, perdón, la fila que voy a ejecutar de la tabla se escribe aquí en posición. Voy a ejecutar la línea 1 y voy a execute mode, doy un flanco positivo y veamos cómo cambia la posición hasta encontrar, en este caso, concluir la tarea, que es buscar el home. Una vez que ejecuté la fila 1, por ejemplo, voy a disparar la línea 3 para irme de la posición en la que estoy a 35 milímetros con este valor de velocidad y iniciar el loop. Como les digo, estas transiciones pueden o no estar dependiendo del proceso de cada quien, pero pues para fines del ejemplo yo hice un loop. Execute mode lo mandamos a 1 y veamos cómo la posición y la velocidad están variando. Entonces aquí, puedo observar, perdón, en Automation Suite cómo se están ejecutando las diversas líneas de la tabla de posiciones. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo, bueno, en Intermediate Stop, como les decía, hace una pausa al mandarlo a 0? Voy a enviarlo a 0. Notemos cómo me quedé en cierta posición. Y si voy a Automation Suite, aquí puedo ver cuál es la línea que se está ejecutando. En este caso, yo me estaba moviendo hacia 85 milímetros. Si yo regreso el valor de Intermediate Stop a 1, el movimiento va a continuar. Lo pueden ver ustedes aquí. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, cancel traversing, lo mando a 0? Igual, voy a interrumpir el movimiento, pero notemos cómo Axis Position OK, a diferencia de Intermediate Stop, se enciende. ¿Qué pasa si yo en Automation Suite podemos ver que no se está, digamos, ejecutando, no más que una pausa, detiene la rutina y pues aquí vemos que ya no se está ejecutando ninguna de las filas. Si yo regreso a 1, cancel traversing, noten que ya no continúa el movimiento. Entonces, si yo doy nuevamente un flanco aquí en execute mode, voy a ir nuevamente a la línea que yo le establezca, por ejemplo, a la línea 5. Doy execute mode y ahora me fui de la posición actual a ejecutar la fila 5 de la tabla y pues como recuerdan tengo aquí un loop y va a iniciar el movimiento repetido nuevamente. Ok, y pues para detener este loop voy a utilizar el cancel traversing nuevamente, vuelvo a comandar a 1 y listo, ya no tenemos ningún movimiento. Aquí lo podemos confirmar en Automation Suite.
Muy bien, pues creo que eso es todo. Estamos explicando los movimientos más utilizados y pues cómo es la, digamos, el proceso para ejecutar las diferentes tareas. Muchas gracias por ver este video y estamos a la orden. Bye bye.